Continuamos trabajando con RDF, pero ahora trabajaremos en una introducción de RDFS, el esquema para hacer una ontología sencillita con sintaxis, con modelo de datos RDF. Y abrimos el tutorial RDFS Introducción. Bien, este tutorial empieza con un primer ejemplo en el que antes de hablar de la sintaxis de RDFS o de lo que nos permite las clases, etcétera, lo que nos permite trabajar, se muestra un ejemplo de uso para motivar. Bien, la idea es la siguiente. Se puede ver aquí que hay una determinada persona, escrito en sintaxis de Turtle, que es del tipo persona. Es decir, tenemos una URL asignada a alguien, a David, que utiliza como predicado un elemento del vocabulario RDF, en concreto RDF type, que marcaría que este elemento pertenece a la clase definida aquí, porque lo que aquí se define es la clase de las personas. David pertenece a la clase de las personas, es una instancia de persona. Punto y coma porque continuamos hablando de David. RDFS tiene una etiqueta, la posibilidad de asignar etiquetas y le asignamos un literal con el nombre completo de David y luego también tiene la posibilidad de un see also, es decir, una información adicional que se facilita en otra URL. Bien, el caso es que hemos usado la clase persona y hemos hecho que David pertenezca a la clase persona. Pero hemos usado una clase persona que estaba fuera de nuestro dominio, la hemos usado del vocabulario de friend. ¿Y qué pasaría si hubiéramos querido implementarla nosotros totalmente, ¿no? Si queremos que en el dominio de nuestra empresa podamos definir qué consideramos, qué consideramos nosotros personas. Y es algo tan sencillo como utilizar del vocabulario de RDFS, que es un vocabulario RDF como tal, es decir, que no es más que una URL de este vocabulario que acaba en label aquí, y simplemente le asignamos un literal. En principio parece algo excesivamente simple, es decir, estamos definiendo la clase de personas en nuestro sistema, en nuestro dominio, simplemente por la asignación a un literal en el que decimos esta es mi clase de persona. No parece que esto realmente sea muy potente a efectos posteriores de inferencia. Lo que ocurre es que este nuevo elemento realmente empezará a comportarse como la clase de las personas conforme lo vayamos usando y relacionando con otros elementos. Por ejemplo, podemos adicionalmente definir una propiedad. Aquí cuando hablamos de propiedades hablamos de relaciones entre elementos. Podemos definir la propiedad admira a. Entonces, este admira a en nuestro dominio será del tipo propiedad, es decir, va a enlazar un sujeto con un objeto. Y este mismo admira tiene por etiqueta, que nos facilita ya RDFS, el admira. Tiene por dominio, que también nos facilita RDFS, adelantándonos a todo lo que veremos al final, nuestra clase de personas, es decir, el dominio son los que admiran y el rango los que son admirados. O sea, de esta relación admirar, el dominio son los que admiran, de los que sale la flecha, y el rango son todos los admirados, a los que llega flecha. Y lo que se pide es que tanto los que admiran sean personas con nuestra definición sencilla de personas y los admirados sean personas con nuestra definición sencilla de personas. Adicionalmente podríamos usar de nuevo la clase persona y la propiedad admirar
en nuevas definiciones en nuestro propio dominio. Podríamos decir de David que es de la clase persona, de persona definida externamente, y podríamos adicionalmente decir que es también de la clase de las personas que yo he definido internamente en mi dominio. De tal manera que David pertenece a estas dos clases. Se le puede dar una etiqueta y se le puede dar un sí also para información adicional. Si tenemos otra persona, aquí hay un error en esos dos puntos. Si tenemos otra persona en nuestro dominio que se llama Lee, un Lee, podemos hacer que sea del tipo de personas que hemos definido y además aprovechar la relación admirar para que admire a otra persona que hemos definido previamente como David. Bien, aquí están en el tutorial, no voy a extenderme mucho más, pero están todos los elementos tanto del vocabulario RDF como es el type, el que asigna una instancia a una determinada clase, como class and property, que lo que hacen es definir que algo de lo que estamos hablando es una clase, no un individuo, o es una propiedad, que es una forma aquí de hablar de una posible relación. Y adicionalmente tendremos también la posibilidad de definir cuál es el dominio de una relación, de dónde tiene que partir esa relación, de qué tipo de conjuntos de clases tiene que hacerlo, cuál es el rango y alguna otra elemento básico del vocabulario, como la posibilidad de hacer comentarios, sí also, etiqueta, etc. Y como usos un poco más avanzados, pues la posibilidad de definir que un determinado recurso es una clase, pero además es una subclase de, está incluido en, podríamos hablar, por ejemplo, de los mamíferos respecto a los vertebrados, o que es una subpropiedad de, es decir, que todos los que estén relacionados, por ejemplo, la propiedad de ser un progenitor de alguien, la propiedad de ser padre de alguien sería una subpropiedad de ser progenitor de alguien. Todos los que están relacionados por X es padre de Y son subconjunto de los que están relacionados por X es progenitor de Y. Y de esta manera tenemos unos mimbres relativamente sencillos para hacer ontologías, taxonomías, jerarquías de conceptos, en el que ya no solamente hablamos de instancias, sino que hablamos de clases etiquetadas como tal, hablamos de propiedades y podemos hacer un primer ejercicio de inferencia automático partiendo de esta información.